Damos inicio entonces. Este es la serie Enseñando y Predicando para Cambiar Vidas, y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dé la revelación y el entendimiento que necesitamos para comprender la palabra de Dios. Entonces, ¿puedes orar, cielo? Sí. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque estamos iniciando el año, Señor, con los nuevos cursos, las nuevas enseñanzas, mi Dios. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que todos puedan entrar, Señor, que no haya ningún problema para que ellos puedan enlazarse, puedan escuchar bien, que tú quites todo ruido que les afecte, que tú quites toda, Padre, mala señal, que puedan estar todos contentos y podamos el día de hoy aprender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, enseñando y predicando para cambiar vidas. Si estás tomando este curso, significa que eres un líder que enseña y predica la palabra de Dios a otros. ¿Anhelas convertirte en uno o uno de tus sueños es obedecer a Dios en compartir y enseñar la palabra de Dios a otros? Porque este es un curso para líderes, es una enseñanza para líderes. De hecho, se anuncia así como enseñanza para líderes, pero no todos están enseñándole la palabra de Dios a otros. Los que ya lo estamos haciendo, esto nos es totalmente necesario, pero hay quienes, y yo era uno de ellos hace 36 años, yo anhelaba, yo soñaba, yo me veía a mí mismo hablándole la palabra de Dios a otros, nadie me quería oír, hasta que hubo alguien que sí quiso. Pero cuando uno tiene ese anhelo, ese deseo, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es algo que ha puesto Dios allí porque quiere que lo hagamos. Entonces, si ese es tu anhelo o si eso es lo que tú haces, bienvenido a la ocupación más honrosa y elevada a la que cualquier ser humano puede dedicarse. Yo he estudiado muchas cosas y te puedo asegurar que de todas las actividades posibles en las que nos podamos ocupar nuestro tiempo en esta tierra, no hay una más elevada, ni más honrosa, ni más gloriosa que predicar el Evangelio de Cristo. Recuerdo hace muchos años cuando la crisis del Watergate con se llama Nixon, hace muchos años, en el 70 y algo, Billy Graham estaba no tan pues joven, pero no estaba tan grande. Y en ese tiempo, toda la opinión pública, todos los habitantes de los Estados Unidos respetaban mucho y siguen respetando mucho a este hombre, aun cuando ya se fue, pero dejó muy buen testimonio pues en la tierra. Y toda la opinión pues pública ya no creían ni en los políticos, ya estaban hartos de tantos políticos, y todos se empezó como que a correr la voz que el predicador Billy Graham debería postularse para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces los partidos le propusieron: únase para que usted se postule, porque el 80% del pueblo lo quiere a usted como presidente de los Estados Unidos, y él se negó. Hombres ricos le ofrecieron pues también dinero para decirle: mire, nosotros te financiamos, si tú te postulas, la gente está contigo y tú ganas, porque ya no creen en ningún político, pero sí creen en ti. Y también dijo que no, la CNN, la CBS y las grandes agencias de noticias de ese tiempo lo fueron a ver porque no podían creer que estaba rechazando ser presidente de los Estados Unidos. Y cuando van con él y le dicen: oiga, pero ¿por qué rechaza usted? ¿Por qué no quiere ser presidente de los Estados Unidos? Y él dijo estas palabras más célebres: soy un predicador del evangelio, no me voy a rebajar para ser
presidente de los Estados Unidos. Lo criticaron mucho, pero la verdad es que un presidente puede hacer muy pocas cosas por ti y por mí. Nos puede dar una buena casa, un buen sueldo, una buena vida, buenas oportunidades, una vida segura, pero no puede perdonar nuestros pecados, no nos puede sanar, no nos puede quitar el vacío, no nos puede dar vida eterna. Y lo que tú y yo hacemos al predicar la palabra de Dios y enseñarla a otros es que podemos traer todas esas cosas a las vidas de las personas tal y como lo hemos recibido. Es necesario, pues, que edifiques sobre la roca, que es Jesucristo, para que aprendas en este curso lo que enseñes y prediques a otros, cambie tu vida y las de los que te oigan, porque en la medida que tu vida cambie, en la medida que haya un cambio en tu vida, es en la medida que va a haber un cambio en la vida de aquellos a quienes les compartas la palabra de Dios. En esta enseñanza vamos a ver el factor número 1 que influencia la salud y el crecimiento de la iglesia, la enseñanza y la predicación. Ya sea si usted es un pastor o un líder de iglesia en casa o un discípulo que anhela servir, el hecho es que todos necesitamos ser mejores comunicadores. Yo les comento y se me viene mucho a la mente que yo cuando era niña, mi mamá nos llevaba cada año a visitar a nuestra abuelita y era hasta Michoacán. En ese tiempo se hacían 6, 7 horas porque no estaba las maxipistas que ahora están que llegamos a 4 horas y es más rápido. Era de un solo sentido, ¿no? O sea, uno hacia acá y uno yendo, ¿no? Y recuerdo que siempre salíamos en la madrugada para que nosotros durmiéramos y mi papá manejara con toda tranquilidad, porque siendo niños, pues a fin de cuentas, pues relajientos, ¿no? Y cada vez que íbamos, yo anhelaba, no me gustaba Michoacán, nunca me gustó, porque es un pueblo que apesta a puerco. Ajá. Y ay, las mejores carnitas. Era un pesar, pero créanmelo que me levantaba el ánimo cuando yo recordaba una sola cosa. A mediados por Pénjamo, se estacionaba mi papá en un restaurante tan insignificante que se llamaba en ese tiempo La Pantera Rosa. Lo recuerdo muy bien. Y llegábamos y créanmelo que hacían, que no saben, son de esas comidas que si ustedes recuerdan de niños o de jóvenes, no lo sé, que digan, ¿cuánto anhelo comer esto? Casi, casi diríamos, daría todo, ¿no? Por volver a comer esa cecina. Era una cosa, miren, hasta el sueño se me quitaba. Era tan delicioso que yo cada año decía, ya vamos a llegar para comer esa cecina. Lo único que a mí me ayudaba. Esta clase es lo que vamos a ver, lo que significa que es la enseñanza. Cuando damos la mejor enseñanza es como el mejor restaurante. La gente queda tan satisfecha que quiere regresar. Y efectivamente, el compartir la palabra es como hacer comida, es alimento, ¿no? Entonces tenemos que saber hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, se cuenta de la historia, esta es una historia, pues, de gracia a mí, me produce siempre risa porque me identifico un poco a veces con esto, porque nadie nace aprendiendo a predicar, nadie nace sabiendo predicar, nadie es un predicador nato, que digan hoy, es que nació pues predicando, nadie. El predicar y enseñar la palabra de Dios es algo que se aprende. Todos podemos predicar. Hay una película que se llama Ratatouille, me encanta, y siempre la uso como ilustración porque una ratita dice, todos podemos cocinar, todos podemos aprender a cocinar si nos esmeramos, ¿no? Entonces todos podemos predicar y es
relevante, se lo pongo en las cárceles cada vez que puedo o se las aconsejo que la vean, porque es una rata, o sea, es una rata. Muchos Pero eh, lo bonito es que está en París. y muchos comparan a las ratas con los que roban, ¿no? Porque dicen, son ratas de dos patas, ¿no? Porque esos roban. Y se cree que para predicar bien hay que ir a estudiar y hay que tener ciertos conocimientos, y personas que no han estudiado pues no son capaces para predicar. Pero créanme que los mejores predicadores que yo he escuchado en mi vida son los que están dentro de la cárcel. Yo me deleito escuchándolos cada vez que la oportunidad se me da. Y hace muchos años en el norte, un hombre pues muy pudiente, rico, ahí pues político, que estaba preso, él era dueño de varios cines en el estado, allá en Naucalpan, ahí en esa zona tenía como 6 cines. Y pues fue y se bautizó, pues creyó en Cristo, lo empezamos a discipular y todo. Y un día, mientras estábamos comiendo, me dijo, yo he sido cristiano de toda mi vida, dice, pero la verdad no me había convertido nunca, porque nunca me habían presentado el evangelio tal como me lo están presentando ustedes ahora. Pero qué lástima que tienen la mentalidad de Jesús, porque si no nos haríamos millonarios, dice. Porque allá afuera yo todo, desde niño, joven, adulto, he ido a cultos y retiros y congresos y son aburridísimos, dice. Y los mejores predicadores que yo he escuchado aquí son mis hermanos que están aquí. En ese tiempo estaba Edgar, estaba Álvaro, estaba un morenito que se me escapa ahorita su nombre, pero hombres de veras. Le dije, no, y si escucharas a los del oriente y a los del norte, tremendos, ¿no? Pero me explicaba él que la predicación, como la hemos aprendido, y de eso se trata aquí, de aprender, es lo que realmente va a producir un cambio. Se cuenta la historia de este hermano que iba a predicar el primer mensaje en su vida. Como quería ser abierto y auténtico, le dijo a la congregación, sean francos conmigo. Si necesito mejorar, solamente díganme dónde necesito mejorar. Entonces predicó su primer mensaje y al final vino un hermano y le dijo, ese mensaje fue un desastre. Ahorita les va a compartir mi amada cuando yo la evalué la primera vez que la pasé a compartir su testimonio, ¿no? Hay que ser honesto. Si tú no eres honesto con alguien, miren, nadie lo ha hecho bien la primera vez, absolutamente nadie. Es mentira, es mentira. Esto se tiene que aprender, pero sí se puede. El hermano, que estaba tratando de mantener una mente abierta y humilde, le dijo, ¿podría ser más específico? ¿Qué tuvo de malo? El hermano le dijo, tuvo 3 cosas malas. Primero, usted lo leyó y no lo explicó. Segundo, usted lo leyó mal. Y tercero, no valía la pena leerlo de todas maneras, o sea, escogió un mal texto. Predicar básicamente es esto. Lees, explicas, pero tienes que leer bien. Eso es lo que estoy haciendo yo y mi esposa. Estamos leyendo y explicando, pero estamos leyendo y explicando algo que sabemos que vale la pena. Es tan fácil como esto, pero hay que aprender a hacerlo bien. Cuéntales. Pues bueno, cuando conocí a Alberto, ni siquiera sabía que se llamaba Alberto, pero bueno, fui a una plática de él porque insistía mucho. Siempre que me miraba en la iglesia decía, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? Y pues mis amigas pues le gustaban a Beto, ¿no? O sea, ellas querían andar con él y pues yo le decía, no, pues es mi cuate, yo te lo presento, ¿no? Pero no es cierto, ni siquiera sabía su nombre. Entonces fui, no sé por qué fui. Y él, no sé tampoco, ¿verdad? ¿Por qué me escogió a mí? Y me dijo, a ver, pasa a dar tu testimonio. Y yo lloré y lloré, bien emocionada, yo de verdad me sentía bien ungida, ¿no? Y exactamente cuando termino, se para y dice a todos, eso que oyeron fue una ensalada. No me lo hubiera dicho. Créanme lo Todos que se dije, rieron. con este jamás
vuelvo a venir. Así dije de mi corazón, dije, ¿qué le pasa a este que ni siquiera lo conozco y me está diciendo que fue una ensalada? De verdad, agarré mis cosas y me salí y toda la gente estaba ahí. Y luego yo estaba afuera esperando a mi amiga, porque mi amiga estaba ahí y sale a los 10 minutos y me dice, le digo, ¿qué pasó? Vente, ya vámonos. Me dice, ay, amiga, dice, si tú fuiste la ensalada, yo fui tu mayonesa, porque también le salió, o sea, la regañada, ¿no? Entonces, sí, fue terrible que eso nos había dicho, ¿no? Que había sido una ensalada y efectivamente no sabíamos dar nuestro testimonio. Y es que hay que ser honestos. Si vamos a enseñarle a otros o si queremos nosotros hacerlo, pues tenemos que pedirle a alguien que honestamente nos diga. Todos lo hacemos mal la primera vez. Por eso es que hay quienes cuando se les encomienda dar una clase o algo, lo único que hacen es leer porque les da mucha pena y les da nervios, pero bueno, es parte de un proceso y en este curso vamos a ir viendo cómo enseñar y predicar mejor para cambiar vidas, empezando por el cambio de nuestra vida. La enseñanza y la predicación pueden hundir o levantar una iglesia. La enseñanza y la predicación desnutridas están matando a muchas iglesias, siendo estas las herramientas máximas para la salud de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para alcanzar inconversos y para ver nuestras iglesias crecer. Lamentablemente, si uno no sabe enseñar, uno no sabe predicar, lo único que estás haciendo es perder el tiempo y haciéndoselos perder a la gente. Lo único que ellos quieren es una buena enseñanza y una predicación. Cuanto más grande la iglesia crezca, más se convierte la enseñanza y la predicación en un timón. Porque tanto tú como yo ejercemos la influencia enorme mientras tiene la atención de la gente. Necesitamos la atención y yo siempre que doy esta clase, yo siempre lo asemejo al restaurante. Como se los dije, tú vas a un restaurante y jamás lo olvidas, jamás en tu vida lo olvidas. Otra situación que nos pasó, Jaime nos invitó a Tijuana, mi hijo el mayor estaba chiquito y nos fuimos los tres. Nos estaban esperando, ahí llegamos del avión en el aeropuerto y jamás llegó nadie por nosotros. No llegó Ricardo Zazueta, no llegó nadie. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a comer porque teníamos mucha hambre. Miren, íbamos caminando por Tijuana, esas calles, con perdón de ustedes, tan feas, tan pobres, íbamos y encontramos una posilga, se podría decir una casa de veras, que no dabas un peso, pero decía comida china. Nos metimos ahí y créanmelo, y lo decimos, y cuando estaba Jaime vivo, de verdad, todavía nos platicábamos y decíamos, ¿se acuerdan dónde era ese restaurante? Miren, fue una comida, no porque teníamos hambre, tan deliciosa que cuando al otro día nuestro amigo Ricardo Zazueta nos lleva a uno súper lujoso de chino, de comida No china, créanmelo que los tres nos volteamos a ver como diciendo, mejor hubiera dado todo por ir a ese lugar. Mira, la iglesia es un restaurante, grábatelo. Si tú les das lo mejor enseñanza y la mejor predicación, jamás se les va a olvidar y van a querer anhelar regresar. Entonces, ¿qué hace crecer una iglesia? Resumido en 2 palabras, vidas cambiadas. No son los programas, la publicidad, el mercadeo, son vidas cambiadas. La gente quiere ir donde las vidas son cambiadas y esto se pasa de boca en boca. Vamos a aprender sobre la clase de enseñanza que cambia vidas, empezando por cambiar nuestras vidas. Aprenderemos cómo producir hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque es una tragedia que hay demasiada palabra y muy poca práctica. Hay quienes escuchan y van de una predicación a otra, y no acaban nunca. Y toda su vida se la pasan escuchando una predicación y otra, pero nunca lo llevan a la práctica. No se nos olvide que el propósito del evangelio
es que seamos salvos, y una vez que somos salvos, seamos discipulados para después ser enviados a hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Y esa es la manera. Todos debemos involucrarnos en enseñar y predicar, en comunicar la palabra de Dios. Igual no todos vamos a ser pues pastores o no todos vamos a ser profetas, pero no importa el llamado que cada quien tenga, el enseñar y predicar es algo que tenemos que hacer por el resto de nuestra vida y algo que se nos manda a todos. En Hebreos capítulo 5, cerca del final del capítulo 5, ahí dice que todos ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo. Y ese tanto tiempo, de acuerdo a lo que los eruditos estudian, es entre 1 y 3 años máximo. O sea, no debe pasar demasiado tiempo para que ya le estés enseñando la palabra de Dios a otros, porque de verdad es allí cuando el crecimiento espiritual se da. Aprenderemos cómo producir, pues, hacedores y no solamente oidores. 4 metas personales. Miren, todo líder de iglesia, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, en casa debe fijarse 4 metas para la vida. Cambiar la manera en que las 4 metas, empezamos con la primera. Los inconversos piensan sobre Jesucristo. La segunda, los creyentes piensan sobre la vida cristiana. Los miembros piensan sobre la iglesia. Y los líderes, escuchen, piensan sobre la enseñanza y la predicación. Entonces, cuando estas 4 metas estamos viendo, enfocándolas, necesitamos aprender la manera de hacer la enseñanza y la predicación bíblica, de manera que las vidas estén siendo cambiadas consistentemente, comenzando con la del líder. Los conceptos expuestos en esta enseñanza han sido extraídos de más de 300 libros y 30 años de experiencia. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, si has sido a una iglesia invitado, si has estado en otro lugar de iglesia en casa, no lo sé. Pero siempre hay alguien que te sorprende cómo enseña y cómo predica. Yo cuando me doy cuenta, ahí me doy cuenta que él se preparó o ella se preparó o no se prepararon para enseñar y para predicar. Somos muy fáciles de conocer, son como los sazones, la pimienta, el orégano. Cada especie tiene un sabor tan especial que es para cada alimento. Lo mismo pasa con la predicación y la enseñanza. Entonces esas 4 metas deberían ser nuestras metas, ¿no? Cambiar la manera en que los inconversos piensan sobre Jesucristo, piensan que es aburrido, que es un juez, que es un policía. Tienen pensamientos muy equivocados acerca de lo que es Cristo. Los creyentes también piensan que la vida cristiana es difícil, es pesada, es dificultosa, que la vida cristiana es un sacrificio que hacen y tienen que andarse negando de un montón de otras cosas. Los miembros piensan que la iglesia es una obligación, que es algo que tienen que hacer porque si no les va a ir mal, y no saben que la iglesia es nuestra vida, es el propósito de Dios. La vida cristiana es la vida más maravillosa que se puede vivir y la iglesia es el medio por el cual podemos vivir y poder desarrollar toda nuestra vida en Cristo. Y mucho se debe a que los líderes pensamos que la enseñanza y la predicación son para transmitir conceptos, para transmitir información, y vamos a descubrir que no es así. En esta enseñanza se asume que ya tienes establecidas 3 convicciones vitales. Primero, la convicción de que la palabra de Dios es nuestra única autoridad. No
No hay otra autoridad más que la palabra de Dios, ningún curso, ningún libro, ningún manual. La Biblia es nuestra única autoridad. Segunda convicción, la Biblia es la única y absoluta verdad, porque cuando no se tiene esta convicción, se recurre a otras fuentes, se recurre a otros recursos fuera de la Biblia. Y tercero, que la Biblia es relevante para las necesidades humanas, no solamente para algunas, para todas. La Biblia suple cualquier necesidad humana, no importa si es de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, de un matrimonio, suple cada necesidad humana. No hay una sola necesidad que la Biblia no cubra. No estás listo para empezar a predicar y enseñar si no has establecido estas tres convicciones en tu vida. Si no estás seguro de estas tres convicciones, sería de mayor beneficio que te fueras a leer tu Biblia una y otra vez hasta que obtengas la convicción profunda de que la palabra de Dios es nuestra única autoridad y verdad absoluta y que es relevante para las necesidades humanas. Y es con lo que tenemos que empezar, la convicción de que la Biblia es la única solución, es la única fuente, es la única verdad. Lo que tenemos en común. Si estás tomando este curso, independientemente de tu personalidad y de tu llamado, tienes en común con cualquier otro líder 4 cosas. La primera, el mismo libro, la palabra de Dios. Segunda cosa, el mismo Salvador y Señor. Y la tercera cosa, perdón, son 3. Son 4. El haber experimentado la misma gracia, que es la gracia de Dios. 5. Y el cuarto, y el mismo enemigo. O sea, todos tenemos en común el mismo enemigo, Satanás. ¿Quién quiere arruinar nuestra predicación? Arruina nuestras vidas y arruina nuestra iglesia. Y la quinta, pero por encima de todo, tenemos en común el preparar e impartir una predicación o una enseñanza, al menos una vez por semana. Y tendrás que hacerlo por el resto de tu vida. Por eso debemos hacerlo bien. Entonces, y una vez que empiezas, es Dios el que te llama y es Dios el que pone las personas en tu vida y es Dios quien dirige y quien guía todo. Pero debemos tener un fundamento sólido. El fundamento es siempre más importante que la práctica. O sea, cuando se habla de enseñar y predicar, todo el mundo quiere que se les diga cómo se hace. En este curso no vamos a ver eso. En este curso no vamos a ver los 5 pasos para, pues, predicar. Eso es algo que Dios te va a decir, porque lo que crees determina lo que haces. Cuando te das cuenta por qué es que haces lo que haces en el ministerio, Dios te va a mostrar el cómo. Entonces, una vez que tú entiendes bien el propósito de Dios para la predicación y la enseñanza, ya es ahora sí que un trámite sencillo el pues saber cómo se estructura el tema, el texto, la introducción, el cuerpo, la conclusión, las partes básicas de una predicación. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Miren, tenemos que tener bien claro esto. En Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios tiene un propósito para todo. Nunca hizo nada sin propósito. Él tiene un propósito definido para la enseñanza y la predicación. Dice muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, ¿cuál es el propósito de la predicación? Hay cientos de opiniones diferentes de muchos predicadores y muchos líderes, pero ¿cuál es la única que vale? Pues es la opinión de Dios. El propósito de la predicación lo tiene que definir Dios, porque es al final de cuentas lo que ha establecido Dios, lo que permanece, porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá.
Uno de los mayores problemas de la enseñanza y la predicación actuales es que no tienen propósito. Muchísimas enseñanzas y predicaciones son solo palabras en busca de un propósito. Si usted no lo tiene claro, no se le va a hacer claro a nadie. Charles Swindoll dijo, una neblina en el púlpito es una densa tiniebla en las bancas. Si yo no tengo claro algo, pues tengo que preguntar, tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que examinar. Lo debo tener tan claro que cuando lo comunique, sea claro a aquellos a quienes se los comunico. Tiene que ser tan claro en cuanto a que yo lo entiendo y en cuanto a que yo lo he llevado a la práctica, porque lo he dicho, lo he comprobado muchas veces. Una enseñanza que no se pone en práctica es infructuosa, no te sirve de mucho más que como un recuerdo de algo que estudiaste algún día. No te sirve de mucho, pero si de verdad le quieres sacar el jugo y quieres sacar lo máximo de cada enseñanza, de cada predicación que recibes, pues tienes que ponerla en práctica. Obviamente, quien te la está impartiendo tiene que estarla poniendo en práctica, porque si no lo hace, entonces pues están perdiendo el tiempo los dos y nos volvemos como los fariseos, que ellos ataban cargas pesadas, pero ni siquiera con un dedo las querían llevar, y ellos decían, pero hacían otra cosa, no vivían conforme a lo que decían. Entonces es importante que haya un propósito. Sin un propósito claro, la enseñanza y la predicación son un mal uso de la Biblia. Por eso tantas sectas, por eso tantos mercaderes, este hombre pudiente que estaba en el reclusorio norte, él a mí me dijo, con el talento que ustedes tienen, podríamos hacer muchísimo dinero, la gente es muy fácil de engañar, me dijo. De veras, tú les presentas un buen espectáculo y pagan, ¿no? Entonces todo es tener un buen espectáculo y darles una cosa de calidad. Yo me encargo del business, me dijo, pero qué lástima que están bien cimentados en Cristo. Después ya nos contó cómo le prestó sus salas de cine durante un tiempo a los de la oración fuerte al Espíritu Santo, que fueron clausurados en México por fraude. Y esos de la oración fuerte al Espíritu Santo simplemente cambiaron de nombre y hoy se llaman Iglesia Universal del Reino de Dios o los de Pare de Sufrir. Y él me decía, yo pues los veía cómo actuaban y cómo ensayaban para predicar como los buenos predicadores, dice, pero no eran ellos, era puro show, me dijo. Pero yo veo que aquí ustedes lo hacen mejor y no es show, y no lo hacen por lucro, dice, pero qué bueno que lo hacen. Y él, mira, se convirtió porque de verdad toda su vida nació en una cuna cristiana, como dicen, evangélico de toda su vida, pero nunca había tenido un encuentro personal con Cristo, porque las predicaciones nunca lo habían encaminado a eso, a tener un encuentro con Cristo, a cambiar su vida. Toda su vida había sido un fraude. Por eso estaba preso, obviamente. Estaba preso porque andaba haciendo lo malo, aun cuando él era cristiano de toda su vida. Entonces, si no hay un propósito claro, también es una pérdida de tiempo para el líder y una frustración para la audiencia. Este hombre me decía mucho, ¿cómo lamento haber perdido tanto tiempo? Y era un hombre como de unos 60 años, pero me decía, el resto de vida que me quede, ahora sí voy a hacer las cosas bien, voy a empezar con mi esposa, mis hijos y mis nietos, porque los he descuidado totalmente por andar haciendo dinero y por andar haciendo tranzas con el evangelio, con la palabra. Y ahora sí voy a hacer las cosas bien. Ya no lo he vuelto a ver, se fue libre hace años. Así que más nos vale que nos demos cuenta por qué es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque si no, vamos a estar perdiendo el tiempo y van a pasar los años y va a llegar un día en que, pues, ya digamos, ¿y ahora qué? ¿No?
Nuestra enseñanza y predicación tiene que estar en armonía con el propósito supremo de Dios para el hombre, para la iglesia y para el mundo. Si no, estamos haciendo que la gente pierda su tiempo. Y lo peor que puede pasar es que estemos enseñando y predicando contra los propósitos de Dios. Si no entendemos cuál es el propósito de Dios para ello, de verdad que entonces, ¿para qué predicamos y para qué enseñamos? Necesitamos tener ese fundamento, tener la enseñanza y la predicación en alta estima. Esa es la palabra, en lo más alto, es lo más codiciado, es como el diamante, es como las perlas más preciosas. Si no tenemos en cuenta eso, te va a pasar lo que a muchos y a muchos, que agarran la Biblia, llegan a predicar y nada más hacen esto. Y bueno, hermanos, se ve muy claro cuando alguien no se preparó. Y empiezan a leer cualquier versículo, cualquier capítulo y bla, bla, empiezan a hablar sin propósito y se desvían de lo que empezaron. Terminaron con la gracia y terminaron con el odio, ¿no? O sea, no se entendió. No se les entiende nada. Nada. Entonces, de verdad, si tú y yo no tenemos bien claro en autoestima, en lo más alto, la enseñanza y la predicación, de nada va a servir. Es el alimento más importante para toda la gente que nos va a escuchar. Y lo peor que puede pasar, ¿no? Y lo peor, y ya lo dije, y lo peor que puede pasar es que estemos enseñando en contra de Dios y es triste, ¿no? Es triste que eso es lo que puede llegar a pasar y por eso tantos se desvían y tantas sectas y tantas herejías y tantas cosas con la palabra de Dios. O sea, usan la Biblia, pero la usan mal y pues terminan lucrando y terminan desviándose de la verdad, desafortunadamente. Es lamentable que el 80% de las sectas falsas han salido de la Biblia. Se basan en la Biblia, pero torcidamente, porque no han utilizado la enseñanza y la predicación con el propósito por el cual Dios la estableció. Entonces, los recursos disponibles, o sea, el manual de crecimiento, la página web, el internet, son herramientas útiles para aquellos que tienen un fundamento sólido acerca del propósito de Dios para la enseñanza y la predicación. Y miren, necesitamos herramientas, pero las herramientas no lo son todo. Por ejemplo, si alguien no tiene conocimientos de carpintería, aunque tenga las mejores herramientas, por más que lo intente y se esfuerce, no podrá hacer una silla. Suponte que te regalan un taller de carpintería de ahora sí que de lujo y con todo, con máquinas y con todo lo que se necesita. Si tú no eres carpintero, pues no vas a poder ni siquiera hacer una silla ni con un manual. ¿Por qué? Porque el que tú hagas algo depende de que lo sepas hacer. Y si tú no lo sabes hacer, entonces de nada va a servir que tengas las herramientas. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas saber cómo hacerlo antes de siquiera intentarlo. Pero esa es precisamente la tragedia de hoy. Líderes que no saben cómo enseñar y predicar. Tienen muchas herramientas y muchos recursos, pero hacen todo menos una silla. ¿Por qué? Porque pues no les han enseñado cómo o no han querido aprender o no han querido sujetarse, porque el primero que debe ser afectado por la predicación somos nosotros mismos. Y ahí es donde llega el impacto, ahí es donde realmente se ve, ¿no? Que no saben cómo enseñar y predicar, porque no es lo mismo hablar sobre el ayuno, ¿sí? No es lo mismo hablar sobre que hay que ayunar a
realmente hacerlo. Cuando yo leí sobre el ayuno y que Cristo ayunó hace 36 años, fui con uno de los líderes de la iglesia donde yo estaba. Dijo, oye, ¿cómo es lo del ayuno? No, hombre, me dio así de que no, pues que hay que estar en el monte del Señor y hay que, pues, preparar su mente y hay que, ahora sí que, vaya, me pintó así un cuadro, wow, súper espiritual. Y yo entonces le dije, ok, ¿y usted cuántas veces ha ayunado o cuántos días? Y se me quedó viendo y me dijo, no me hagas esa pregunta, me dice, no, pues nunca he ayunado, me dijo, ¿sabes cómo es posible que enseñen sobre algo que no han ni siquiera intentado hacer? ¿No? Entonces, para saber cómo, es necesario entender con claridad cuál es el propósito de Dios para el hombre, para la Biblia y para la enseñanza y la predicación. Y esos son los temas de las siguientes enseñanzas. La próxima enseñanza vamos a ver el propósito de Dios para el hombre. Entendiendo el propósito de Dios para el hombre y el propósito de Dios para la Biblia, entendemos el propósito para la enseñanza y la predicación. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo, reafirmando los que ya saben, los que ya hemos tomado este curso. Ahora que lo estoy haciendo otra vez, me está enriqueciendo muchísimo. Y la meta es esa, que cada vez seamos mejores y cada vez enseñemos y prediquemos para cambiar principalmente nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, cambia la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los que nos rodean. Entonces, hay las acciones del líder. Ahorita se las va a explicar Blanquis, porque ya vimos la enseñanza, pero si no la ponemos en práctica, no sirve de mucho. Va a quedar como un recuerdo de algo que viste. Las acciones del líder de gracia, miren, yo empecé nuevamente a hacer todos los estudios cuando estaba allá en Estados Unidos, tuve un poco más de tiempo. Y de verdad que algo me sorprendió, que agarré el manual y empecé desde el principio, la primera, y luego la segunda. Y empecé, hice mis tareas, hice todo. Y créanme lo que es una delicia porque ves totalmente diferente. Y algo que a mí me pasó, y se lo comenté a Alberto, que una buena enseñanza, miren, todo el tiempo la traes en la cabeza. Me zumbaba en mi cabeza. La estaba oyendo como si alguien me la repitiera, pero yo solita la estaba haciendo. La primera de gracia es, la G es guarda, memoriza. Tenemos que guardar en nuestro corazón. Tenemos que memorizar. Resuelve. Tenemos que resolver el cuestionario, porque al resolver el cuestionario se enriquece nuestra enseñanza, se enriquece la predicación. Aplica. Tenemos que aplicarlo, créanmelo, que de todos los cursos que he hecho yo sola y he estado ahí sentada haciéndolos, créanmelo, que lo aplico, es más, lo aplicas, es impresionante, lo aplicas sin que te cueste. Acabas de decir, tengo que aprender a pasar tiempo para prepararme para una buena enseñanza, para una buena predicación. Y llega el día y te sientes mal y lo haces porque no te dio tiempo. Créanmelo, que tratas a toda costa de aplicar. Comparar. La comparación. Aquí, bueno, interceder y amar. Ajá, esos son la gracia, las acciones del líder. Entonces, para esta clase particular, guarda, Proverbios 19:21 es memorizando. Resuelve es el cuestionario, enlace en el chat. Aplica, lee todo el Evangelio de Mateo, que es en esta clase nos toca hacerlo. Lo tienes que hacer, leer todo el Mateo y transcribe solamente los versículos donde aparece que Jesús enseñó y predicó. Y sus derivados, ¿no? O sea, enseñó, enseñaba, enseñando, predicar, predicando, pero no los sinónimos como... Y es impresionante porque lo que más hizo Jesucristo
No fue alabar a Dios, no fue reunirse, sino lo que más enseñó Jesús fue predicar enseñar. y Enseñar más que... enseñar y predicar. Y compara. ¿Qué es compara? Compara tus metas con las que deberías tener. ¿Hasta dónde he llegado? O sea, hazte propósitos para tu vida. Sí, porque aquí cuando tú ves cómo enseñaba Jesús, o sea, cuando tú empiezas a transcribir los textos donde dice que Jesús enseñaba o donde aparece la palabra enseñar, obviamente es Jesús que lo hace, y predicar, te das cuenta cómo lo hacía. Y es lo primero que tenemos que aprender, de que si vamos a enseñar y predicar tenemos que hacerlo como lo hizo Jesús, no como lo hacen algunos predicadores, no como lo hacen algunos maestros, porque a veces queremos imitar cómo lo hacen algunos, pero se trata es de hacerlo como lo hacía Jesús, de enseñar y predicar como enseñaba y predicaba Jesús. No sé si tengas tus metas, qué metas tengas en tu vida, pero ponte esas 4 metas que ya vimos. Y luego viene el intercede. Vamos a hacer esa oración. Ahorita va a orar Blanquis con esta oración y le va a añadir algo. Siempre es bueno orar con base a algo que alguien ha hecho, pero también añadirle algo, y así es como empezamos a orar mejor. ¿Lo hago propio o lo hago que todos lo Léela, hagamos general? la Okay. lees como Okay. como un ejemplo. Interceder. Padre, mi anhelo es ser usada por ti. Abre mi entendimiento para que te conozca y entienda tus propósitos, a fin de que aprenda a enseñar y a predicar para cambiar vidas. Amén. Escribe la oración y agrega algo personal. Entonces, agrega algo por personal ejemplo, a esta por oración. ejemplo, si yo hice esa oración, lo que a mí se me viene a mi corazón es decirles, Padre, lo único que yo anhelo en mi vida es que tú me uses, que tú abras mi entendimiento, que tú abras mi conocimiento para que yo te pueda conocer y pueda entender todos los propósitos que tienes para con mi vida, para que así yo pueda aprender a enseñar y a predicar, para cambiar las vidas de las personas y cambiar la mía principalmente. Amén. Y todo eso lo escribes, porque escribir también es orar. Los salmos son oraciones escritas. Entonces es una práctica que se ha descuidado mucho porque no se nos había enseñado, pero tú puedes tener un registro de lo que oras y es maravilloso cuando al pasar los años repasas y ves lo que estabas orando. Es maravilloso. Entonces, luego viene ama. Entonces, vemos aquí gracia, ¿no? Guarda, apréndete Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, no importa qué tan buenas ideas tengas, las ideas de Dios siempre van a permanecer y es mejor alinearnos a sus ideas. Resuelve el cuestionario. Ahí pues te dejé el enlace en el chat para que puedas hacerlo por ti mismo, para ti mismo. Aplica transcribir todos los textos donde diga enseñar y predicar y sus derivados. Compara tus metas con las que deberías tener de las 4 metas de esta clase. Intercede, hace esa oración, añade algo y luego ama. Decide establecer o reafirmar si ya lo haces. El leer la Biblia cada día e invertir al menos 1 hora diaria para reafirmar tus convicciones acerca de la Biblia y demostrar tu amor a Dios, escribe tu compromiso al respecto. Y recuerda que el amor se demuestra con el tiempo que invertimos en aquellos que de verdad amamos. Entonces, vamos a hacer una oración para pues pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Él quiere que cada uno, no solamente prediquemos y enseñemos, sino
que lo hagamos bien, porque no es suficiente con hacerlo. Hay que hacerlo bien, ¿ok? Hay que hacerlo como lo hizo Jesús, hay que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Permítenos a cada uno hacer estas tareas, descubrir por nosotros mismos cómo enseñaba Jesús, cómo predicaba Jesús, para entonces que nuestras metas sean cambiar la manera de pensar de los que no te conocen respecto a Cristo, de los creyentes respecto a la vida cristiana, de los miembros respecto a la iglesia y de los líderes respecto a la enseñanza y la predicación, que es muchísimo más que comunicar un mensaje y transmitir información. Padre, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, Padre. Que no dejemos de dedicar tiempo a tu palabra todos los días, que la podamos leer, escribir, memorizar todos los días, Padre, que nos demos el tiempo para hacerlo, bendito Padre, para que entonces las convicciones estén firmes y la revelación esté disponible en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, con esto pues damos por terminada la enseñanza y en 5 minutos los que se quieran quedar están invitados para nuestra reunión de Iglesia en Casa, que hoy nos va a compartir mi amada esposa sobre Jesucristo y la oración. Entonces, pues Alfredo, muchas gracias, Alfredo. A ver, déjame leer. Alfredito, para que me compartas pantalla. ¿Y qué te parece si tú me vas siguiendo? Órale. Pero espérame, comparto esta. Ahí está. Ok, nos dio mucho gusto verlos a todos y son bienvenidos. Lo que viene ahora con nosotros, pues bueno, es